Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Hola, buenas tardes. Soy el abogado Steven Cordero. Trabajo aquí en la oficina de Patrick Cordero. Hablando un poquito hoy, quiero simplificar un poco. Me he dado cuenta que los últimos 2 o 3 programas que he hecho he dedicado mucho tiempo ahora al IRS y quizás se está perdiendo un poquito de lo básico, lo más básico. ¿Qué es la bancarrota? ¿De qué se trata? Es muy típico que en la comunidad latina que pensamos esto más o menos como un castigo. Realmente no lo es y a ese punto es quizá un poquito, vamos a decir, un poquito productivo pensar, o sea, aclarar qué no es. O sea, no es un sistema de leyes criminal, no es un castigo, no es para perjudicar, es para restablecer, reorganizar, empezar de nuevo. Es un sistema, la manera en que yo lo pienso, ¿no? Cada uno tiene su definición. Yo lo pienso más o menos como un sistema de leyes que da un resultado, una estructura, el problema de resolviendo problemas acerca de dinero debido a otros, o sea, de obligaciones de repagar. Todo lo que cae bajo esa sombrilla, cualquier cosa que tiene que ver con un dinero debido, una deuda al día o no al día, de ahí es donde empiezan las variaciones, ¿no? Un sistema para resolver problemas asociados con deudas, sea lo que sea. Clásicamente pensamos de problemas con tarjetas de crédito, que igual son préstamos. También puede ser un dinero debido a una compañía que mantiene una hipoteca, un mortgage. Puede ser un dinero que se debe a una asociación, un dinero debido al gobierno por cuestiones de taxes, algo que he dedicado bastante tiempo por ahora en esta temporada, donde todo el mundo debería estar preparando sus taxes o sus declaraciones certificando que no tienen que hacer taxes por jubilación o otra razón, o porque estén deshabilitados o cualquier motivo. Pero igual vale la pena aclarar qué es la bancarrota. Yo lo pienso así, sencillamente un sistema que trata de dar una resolución, un resultado más o menos justo bajo la totalidad de circunstancias, tratando de analizar si uno tiene la capacidad de repagar un poco del dinero que ellos tienen prestado, o si es un problema en el caso de una deuda que se tiene que pagar, por ejemplo, una casa. Igual, cómo podemos reorganizar todas estas obligaciones para darle a la persona, en este caso el deudor o la persona que debe, la mejor oportunidad de restablecer. O sea, en este país, aunque lo escucho bastante de nuestros clientes, bueno, no lo puedo pagar, que me lleven preso, ¿no? Así no es como funciona. Nosotros aquí, por lo menos en los Estados Unidos, no van encarcelando personas por dinero debido, sino lo que tratan de hacer es resolver el problema. Si tú me debes dinero y te tiro en la cárcel, obviamente nunca me vas a pagar, y lo que quiero es darte la mejor oportunidad, darte todo lo más que puedo para tratar de garantizar o recuperar un poco de ese dinero, no tirarte en la cárcel o ponerte o bloquearte de cualquier forma de crédito. No, es un problema de crédito. En el caso de un ejemplo clásico, uno tiene un problema con una tarjeta de crédito o varios, y ahora eso está poniendo presión en las otras cuentas. Si uno se acerca del problema de una manera más o menos responsable o lógico, si uno tiene, por ejemplo, una casa financiada con una hipoteca, unas tarjetas de crédito que están, quizá ahí ahora se está manifestando un problema, uno obviamente va a dejar de pagar las tarjetas en el nombre de tratar de salvar la casa. El sistema de leyes de bancarrota en los Estados Unidos funciona más o menos igual. Más básico todavía. Aunque lo llamamos bancarrota, realmente son 2 procesos muy distintos. En el caso de un individuo, un poquito similar para corporaciones y negocios, pero lo llamamos por capítulo, ¿no? 7 y 13. Un capítulo 7 lo llamamos una liquidación. O sea, una liquidación de bienes, en sentido que, mira, yo soy una persona con muy bajos recursos, quizá me quedé sin trabajo, quizá estoy desempleado ya un par de meses y tengo todos estos gastos que estoy incurriendo, o tenía unos saldos
compañías en el momento que perdí el trabajo así de repente, o sea, lo que sea la situación, pero igual no tengo una fuente de ingreso, no estoy generando un salario, un ingreso para poder pagar estas cosas. Ahí lo que voy a hacer es aplicar para un capítulo 7, demostrar esa incapacidad, esa falta de recursos, con planillas que se llama una petición, y básicamente pidiéndole petición. Pienso petición como una palabra más o menos traducido, petición, pedido. Estás pidiendo al gobierno que te dé un poquito de alivio. En el caso de un 7, el alivio es en la forma de liquidación. No tengo recursos y realmente no tengo muchos bienes, no tengo carro, no tengo casa, no tengo cuentas de ahorros que no quiero tocar, quizá tengo una pensión, una cuenta de retiro que está protegido. O sea, no quiero tener que tocar eso y sacrificar mi futuro y mi jubilación para pagar estas deudas en el momento. O sea, hay maneras de proteger estas cosas, pero igual aquí lleva todo lo que tengo, que no es nada, aparte de esas cosas que están protegidas, y perdóname la deuda que tenía. Aquí ya yo he cumplido con todos los requisitos, aquí te he dado todos mis papeles, todo está en orden, y ahí descárgame es la palabra legal. Vamos a descargar la obligación de pagar esas cosas. ¿Por qué? Porque no puedo. No puedo y tampoco tengo cosas que te puedo dar o pasar en el lugar del dinero que te debo. Perdóname. Así es como funciona ese proceso, que es lo que llamamos un capítulo 7. En el caso que uno tiene, por ejemplo, una fuente de ingreso, un trabajo más o menos estable, está generando un ingreso, ahí lo que hacemos es dividir un poco. Quizá no tienes, o quizá tienes, aunque tengas o no tengas, bienes, como el otro ejemplo, por ejemplo, una casa, una cuenta de jubilación que igual siempre sigue siendo protegido, pero igual unos bienes, una casa de vacaciones, un par de vehículos, un carro, estoy generando un buen salario, pero no puedo. Ahí se divide más como más o menos en el sentido de sobre tiempo. Okay, quizá ahora no puedo, pero sobre los próximos 5 años, mira, aquí voy a generar suficiente dinero que si me das un poquito más tiempo y si me pones la deuda en cómo está, si no me lo sigues aumentando por multas o por intereses o porque estoy atardado. O sea, si lo dejas así de donde está y me das 3 a 5 años, yo llego a donde tengo que llegar y lo resuelvo todo, pero dame ese poquito de tiempo. O sea, ese es un caso, una manera más sencilla que puedo explicar lo que es un capítulo 13, a lo que me dedico en la oficina principalmente. Un capítulo 13 es básicamente un plan de pago. Entonces, esas son las dos cosas. La bancarrota en los Estados Unidos es simplemente 2 opciones. Una liquidación de bienes, en el caso que no tengo un ingreso. En caso que sí tengo un ingreso, y quizá tengo estas otras cosas, quizá tengo bienes para liquidar, pero no quiero. Es un proceso bastante incómodo, ¿no? No quiero tener que liquidar mis cosas, quiero quedarme con todo, y quiero proponer un plan de pago que me deja resolver esa deuda de aquí en adelante, pero necesito también que me lo congelen, que me lo pongan así en donde está y que no siguen cobrando y cobrando y cobrando. Eso es la parte quizá más poderosa, o sea, el efecto legal de filear o presentar una bancarrota, que es un automatic stay. O sea, automáticamente, con la presentación de cualquier caso, tenemos que recalcular la deuda desde esa fecha. En ciertos casos limitados, algunas deudas sí van colectando un interés. Esos son deudas que naturalmente vienen asegurados con un colateral. O sea, una casa hipotecaria, una casa con una hipoteca, mejor dicho, un carro con una letra. Estas son cosas que naturalmente tienen un cargo de interés, pero igual, déjamelo ahí en donde está. Calcúlame los pagos que van a vencer entre ahora y los próximos 5 años y divídemelo en ese tiempo para yo resolver el problema a través de los 5 años junto con todo lo demás. Y otra cosa, refleja ese sistema de prioridad. O sea, ponme la casa primero, después el carro, después todas las tarjetas de crédito y todas las cosas que no vienen con ese riesgo de un foreclosure. O sea, igual, el sistema de leyes en los Estados Unidos de bancarrota están hechos de una forma que reflejan una póliza pública. O sea, no te vamos a encarcelar y tampoco queremos hacer que te quedes sin techo, ¿no? Entonces vamos a darte toda la oportunidad de mantener tu dignidad y tu estilo de vida mientras resolviendo el problema. De alguna de estas 2 formas. Entrégame algo que no está protegido o propóngame un plan de pago de aquí en adelante, 3 a 5 años, quizá menos. En el caso que quieres pagarlo todo y estás generando suficiente ingreso, tienes esa opción de liquidarlo quizá en 12 meses en vez de 3 años. Pero realmente el plan de pago, mucha flexibilidad ahí, pero esas son las 2 opciones que caen bajo la sombrilla, ¿no?, de bancarrota para un individuo.
En el caso de negocios, que por operación de ley también se tratan o tienen el mismo estado de una persona, aunque no son individuos, son personas, ellos tienen el mismo derecho de presentar una bancarrota. En el caso de negocios, estamos hablando de un capítulo 7 que funciona más o menos igual. El negocio no puede cumplir con sus obligaciones, pero tiene algunos inventarios, tiene algunas cuentas abiertas de personas que aún no le han pagado. Todo eso se pasa y se propone como un bien dispuesto a liquidar para saldar esas deudas que no se pueden pagar en el momento. Eso típicamente funciona solamente cuando cerrando el negocio es el deber. En el caso que el negocio quiere seguir operando, ahí la ley te da una opción más o menos como el capítulo 13 para personas, pero dirigido más a una reorganización para una organización o una corporación. Estos son las historias que quizás ven en los noticieros de compañías y corporaciones que se declaran en bancarrota para protección de capítulo 11. Esto es más o menos una reorganización igual. El negocio quiere seguir operando, quizá quiere mantenerse abierto suficiente tiempo para liquidar y venderse o unirse con otra corporación, parte de ese sistema de resolver, y seguir operando, seguir pagando a sus empleados, quizás financiar algunas operaciones que son requeridos para poder seguir llegando a ese punto, seguir negociando hasta que pueden resolver ese problema. Eso lo pienso más o menos como el 13. En el caso de una persona, lo piensas así: mira, yo no quiero liquidar, no quiero empezar de nuevo, quiero sostener, quiero dejarla de donde está y quiero reorganizarlo todo. Quiero poner la casa primero, después el carro, después los impuestos y el child support, que igual son deudas. Y atrás de eso, o sea, a lo último, los que típicamente cobran mucho interés o tratan de balancear el riesgo con un interés. Esas son las deudas de tarjeta de crédito, deudas desaseguradas, demandas que resultaron en un juicio final en contra de una persona. Estos son deudas que no tienen algún colateral. Igual, en no pagarlos no es como que siempre van a resultar en un foreclosure donde te quedas sin tu casa, ¿no? El sistema de ley en los Estados Unidos refleja ese sistema de prioridades, o sea, más o menos natural. Si uno no puede pagar y tiene que decidir en dónde dejar de pagar, en dónde cortar, estamos hablando ahora de dejar de pagar las cosas que tienen menos riesgo. O sea, no me voy a quedar sin la casa si dejo de pagar esas cosas. El sistema de ley es más o menos ahí, donde tratamos de dar más alivio en el caso de una persona que está haciendo un capítulo 13, es en esa categoría, esa última categoría. Ahí es lo más que puedes. Lo más que puedes y no más. ¿Y cuánto es lo más que puedes? Eso varía por persona, por el tamaño del hogar, por los ingresos de uno, no solamente el salario, sino todas las fuentes que uno posiblemente tiene. Igual tenemos que mirar los bienes, a ver si quizás eso es la mejor opción. Mira, va a estar pagando X por 60 meses, pero si entregas esto, ya terminas, ¿no? Eso es el balance. O sea, es un proceso bastante incómodo tener que dejar algo atrás, pero igual uno también lo puede pensar: mira, quizás es buen negocio. Si tienes un carro, por ejemplo, que tiene una deuda, tienes $70,000 en deudas de tarjeta de crédito, el carro tiene un valor de $10,000, igual estás positivo, o sea, en el sentido que tiene valor, tiene una plusvalía, pero si puedes entregar eso para saldar una deuda de $70,000, eso es un buen negocio, aunque tengas que comprar un carrito nuevo. No, el sistema de leyes es muy flexible. O sea, bancarrota en los Estados Unidos realmente es algo más como una palabra de sombrilla, y así es como lo pienso. Quizá dedico un poquito más tiempo en este tema de lo más básico. ¿De qué se trata? ¿Cómo se mira? Bancarrota, 7, en el caso de individuos, 7-13. En el caso de un negocio, que también es una persona, pero no un individuo, un 7 y un 11. También hay otros capítulos ahí que son un poquito más raros, por lo menos en el vecindario donde trabajamos nosotros, en un centro urbano como Miami, pero hay capítulos que pertenecen específicamente a personas que son rancheros, o sea, personas que trabajan en granjas. Esos tipos de operaciones tienen sus propios problemas, y los volúmenes y los tipos de deudas que ellos, o sea, el Congreso, en su sabiduría, le dio a ellos su propio capítulo para tratar de dirigir eso específicamente a esos problemas. Y así es como funciona, ¿no? El sentido es sentido común. No te quiero castigar, quiero darte toda la posibilidad de resolver el problema. Y al final de lo que quiero es mi dinero, si puedo. Si no tienes, entonces está bien, no puedes, eso es la realidad.
Y de ahí es donde empieza toda la complejidad de lo que hacemos aquí en la oficina. Pero es una pregunta quizás muy básica que se pierde en todo lo que hablamos aquí en este programa sobre cuestiones de hipotecas y tipos de deudas en particular, o sea, problemas súper dirigidos a un problema en particular como los impuestos y los taxes y el IRS o el SBA, o sea, el gobierno en particular que tiene sus propios temas con respecto a deudas. Pero algo que quizás dedicamos un poquito más tiempo. Gracias. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. ¿Verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más? Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Hola, buenas tardes. Soy el abogado Steven Cordero. Está hablando un poquito sobre lo básico, ¿no? Lo primordial. ¿Qué es una bancarrota? Aparentemente esto es lo que la gente está buscando en sus computadoras por la noche cuando están acostados y quizás están pensando de un problema financiero que tienen. ¿Qué es bancarrota? La palabra creo que tiene un origen italiano, si no me equivoco. Esto lo busqué una vez en Wikipedia. No me cites en esto, pero supuestamente en esa etapa, si eras un negociante ahí, tenías tu banco, ¿no? Que era simplemente tu espacio ahí donde vendías y hacías todo tu negocio. En el caso que estabas negociando entre ellos, mira, yo soy vendedor de tomates y tú vendes carne, el carnicero. Te voy a dar 20 tomates y tú me das una libra de carne. Era ese tipo de intercambio, ¿no? Y en el caso que uno se quedaba sin la capacidad de pagarle los tomates al que te vendió el que te vendió la carne, ellos supuestamente, aunque es bastante agresivo, se unían todos y venían a romperte el banco. O sea, el espacio se llamaba el banco y venían a romper bancarrota, es donde viene la palabra. Una palabra que para mí quizás un poquito dolor de cabeza porque tiene connotaciones un poquito negativas, ¿no? Evoca más o menos algo que hiciste que es más o menos criminal. Tengo muchos clientes que me dicen hasta, mira, yo no puedo pagar esto, que me lleven preso. Entonces, no funciona así mientras que no estás estafando a alguien o tratando de robar o abusar del proceso. Nadie te va a llegar preso simplemente por un dinero que debes, que honestamente y simplemente no puedes repagar de la forma que ellos te lo están pidiendo o que estás obligado, ¿no? El sistema de leyes de bancarrota, como dije antes, se divide en dos capítulos. Capítulo 7, con respecto a personas, ¿no? Personas, individuos, como yo. Si yo caigo en ese problema, lo que tengo es la opción de aplicar para el mismo proceso, pero dependiendo en los resultados, el análisis, que es lo que nos dedicamos aquí en la oficina, me da uno de dos resultados. O voy a calificar por un 7 o un 13. Estos dos capítulos se dividen y se distinguen primariamente en la existencia de un plan de reorganización que te da hasta 5 años para resolver la deuda, en un caso donde tienes una fuente de ingreso, un sistema de apoyo, y te damos el beneficio de no seguir agregando más interés y más multas a una deuda que está tardada. De ahí también organizándolo, esa es la palabra operativo, reorganizando las deudas para reflejar prioridades, ¿no? La casa
el carro, cualquier deuda que tiene colateral, y hay otra división entre la bancarrota, ¿no? Entre las deudas, la categoría de deudas, podemos dividir más. O sea, deudas aseguradas, deudas desaseguradas y deudas desaseguradas con priority. Esta seguridad es simplemente algo vinculado con esa deuda para garantizar una recuperación. En el caso que no me puedes pagar el dinero que yo te presté para comprar esa casa, estoy reservando el derecho de quitarte la casa, en lo que se llama un foreclosure, venderlo a subasta para recuperar un poquito del dinero que yo te presté. Cuando eso no es una opción, y aunque sea una opción, es uno bastante incómodo, donde uno no quiere perder todo el dinero que han invertido hasta ese punto, por un cambio que sucedió en los ingresos, algo que vino sin anticipar, un problema en la economía, o pérdida de trabajo, o, problemas de salud, cambios así estructurales, de buena fe pueden aplicar para una bancarrota, en el caso de un mortgage, un capítulo 13, para tratar de resolver esa deuda y darte un poquito de tiempo de pagar ese dinero a través de la estructura que te da el título 11 del capítulo 13. Hay un plan, el plan se propone a la corte, de ahí las deudas se reorganizan con respecto a esa prioridad: asegurado, desasegurado con prioridad y desasegurado general, o sea, totalmente desasegurado. Estos son tarjetas de crédito, juicios, cosas que no tienen un colateral y ningún estado de prioridad. Deudas desaseguradas de prioridad, principalmente de lo que vemos día por día, son deudas con el IRS, dinero debido por unos impuestos por unos años atrás que no se han pagado, o simplemente no le han llegado pruebas a la oficina del IRS que esas cosas se pagaron y ahora se manifiestan como una deuda de prioridad, en el sentido que se tienen que pagar antes de la tarjeta de crédito, o un juicio, una deuda desasegurada totalmente, pero no necesariamente viene con el riesgo de un foreclosure. O sea, no vas a perder la casa automáticamente por estar atrasado. No, eso no tiene ninguna seguridad. Puede resultar después de muchos años en algo como eso, en un lien, pero típicamente no. De lo que vemos día por día son simplemente deudas que se tienen que pagar primero y en total antes de pagar tarjetas de crédito. O sea, de ahí se divide. Y lo que tratamos de hacer lo más posible, con respecto a deudas desaseguradas, es mirar lo que te sobra después de pagar esas cosas esenciales, para que no te quedes sin la casa, para que el HOA tenga su dinero para hacer las reparaciones del Special Assessment, cosas así que vienen con un colateral y con el riesgo primordial de perder su casa, una inversión, y también, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿Sabes? Quedarte sin... La ley no está hecho para perjudicarte de esa forma. Entonces, lo que sobra después de pagar todo lo esencial es donde tratamos de reducir. En ese caso, quizás 20% de lo que debías la tarjeta de crédito, quizás 10%, quizás son $200 al mes en ese plan de pago. Todo lo que no se llega a pagar de ese monto que te sobra, de ese ingreso disponible, a través de ese plan de pago, se descarga al final. Y eso es lo que analizamos aquí en la oficina con mucho, mucho cuidado, porque tenemos que estar seguros que no estamos sobrepagando, que no estamos sobrevaluando. Tenemos que estar seguros que esa lista que analizamos aquí está completo. Pero generalmente las dos opciones, 7, que es una liquidación, 13, que es un plan de pago. Esas dos cosas siempre se analizan en conjunto. Uno puede empezar un capítulo 13 porque están generando un ingreso, sufrir un cambio en ingresos estructural que ahora provoca la necesidad de aplicar por un capítulo 7, intercambiando, ¿no? La vida sigue. Para el punto de analizar cualquier problema de deudas tenemos que tomar un punto y dividir antes y después. Antes y después. Típicamente eso es la presentación de la petición en la corte, que es lo que comienza todas las fechas importantes, comienzan los 5 años o los 3 a 5 años, comienzan el tiempo que miramos atrás para analizar tu capacidad de pagar un poco o mirar a ver si quizá ahora no tienes una casa, pero 2 meses atrás vendiste un terreno en otro estado. Esos son fuentes de ingresos, nos interesan esos detalles, qué está pasando. Todo tiene su tiempo de mirar y su investigación, pero la vida sigue. Entonces es posible que uno empieza un caso de una forma, especialmente esto es más un problema en un caso de un capítulo 13, porque son 5 años. Un 7 se termina rapidito, pero un 13 tiene una duración, tiene una vida, hay un cuento, hay una historia ahí de la persona.
Y todo está basado en esa historia. Se está capturado en los documentos, en las planillas de la bancarrota que tratan de capturar de varias formas y analizar la situación financiera de uno, con el propósito de hacer una proyección hacia el futuro. Cuando esa proyección resulta en una capacidad de repagar por lo menos un poco, y esto también tiene sus límites, ahí es donde deberíamos, o sea, la ley lo único que dice es que eso es lo que deberías hacer. No es que estás obligado, es lo que deberías hacer. Es un proceso totalmente voluntario. Pero igual es un plan de pago, es una obligación, aunque sea voluntario. Yo me puedo voluntariamente obligar a pagar estas cosas, pero el valor es esa descarga que te llega al final. Es la tranquilidad de tener un poquito más control esos 5 años para resolver el problema que tienes con el mortgage. Quizá los 5 años no son suficientes. Tenemos muchas personas que a veces, de buena fe, y aunque no es ideal, hacen 2 casos uno atrás del otro para darle 10 años para pagar un saldo bastante alto. Eso no es tan común. Idealmente vale la pena ser lo más agresivo posible para salir, aunque sea antes de los 5 años. Y hay mucha flexibilidad ahí en la duración. La ley dice, mira, si estás sobre un punto, obligatoriamente tienes que estar en una bancarrota por 5 años. Pero eso no es necesariamente el caso. Si uno está dispuesto a liquidar la totalidad de la deuda, eso lo pueden hacer en cualquier momento y cerrar el caso temprano. Si uno sufre una pérdida de ingresos, o sea, si las condiciones que analizamos al principio de ese plan de pago ya no existen, se destruyen por un divorcio, por un fallecimiento de alguien en el hogar, por pérdida de una fuente de ingreso más o menos permanente, ahí es donde existe ese otro capítulo. Y por eso existen los abogados, para analizar cómo se pueden intercambiar entre estos 2 capítulos durante la vida de uno, ¿no? Tenemos personas que hicieron un capítulo 7 años atrás y ahora el problema se manifestó no como un problema de capítulo 7 en el sentido de unas tarjetas de crédito, pero ahora tienen un problema con la casa. Ahí la decisión está hecha, ¿no? Si tú tienes un problema con la casa, el 7 no va a resolver ese problema porque esa casa se tiene que pagar. Se tiene que pagar o se tiene que entregar o vender. Y eso es, ahí es donde vienen las variaciones. Tenemos que enfocarnos principalmente en qué tipo de deuda, cuál es el motivo, cuál es el problema hoy en día. Pero eso es algo que quizá ahora le damos un poquito más atención, cómo las clases de deudas que uno tiene a veces toma esa decisión irrespectivo de los ingresos, irrespectivo de la capacidad o las intenciones de uno, cómo la clase de deuda ya va determinando más o menos el resultado en un caso y cómo esas cosas pueden cambiar. Pero es algo que vale la pena darle un poquito más atención, o sea, reduciendo todo a lo más básico posible y a ver si eso da un poquito de claridad, ¿no? Y que tengan mucho cuidado también en el ChatGPT. Yo he jugado haciéndole las mismas preguntas y quizás algo que dedico un poquito de tiempo con respecto a los tiempos. Algo que el AI, aunque es bastante poderoso, le falta un poquito para capturar toda la complejidad, todas las variaciones. O sea, uno tiene que saber qué preguntas hacerle al ChatGPT y a todos estos sistemas. Pero hablamos un poquito más quizá en el futuro sobre lo que te digo, clases de deudas y también tratando de dedicar un poquito de tiempo a lo más básico, lo más sencillo posible. Gracias y buenas tardes. Patrick Cordero me escucha siempre con atención.